KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 10 de diciembre y es el Día Mundial de los Derechos Humanos, así que a quienes lo defienden, a quienes están claros de que yo creo que el gran avance del siglo XX ha sido eso, que los seres humanos, no importa nuestra raza, nuestro color de piel, religión, ideas políticas y género, pues tenemos los mismos derechos y debemos estar iguales ante la ley. Bueno, sobre la ley, pues se está rumorando de forma muy constante el ofrecimiento a miembros del órgano judicial para pues alterar el orden de prelación de las audiencias, para insistir que el caso Ricardo Martinelli sea juzgado a más tardar abril de 2021, cuando pues hay casos que están esperando juicio para mayo, junio de 2022. Un día también en el que, ¿qué fue lo que quiso decir el presidente? Quien pues explicó que en ese ímpetu y en ese calor del momento, que si él le da positivo de COVID, él saldría a la calle. Él reculó después, en un tuit. Un día también en el que, pues ayer en el mundo deportivo, pues el fallecimiento de ese gran delantero, pues, el principal anotador del Mundial de España 82 y liquidador no solamente de la Argentina de Maradona, sino de la selección, tal vez la mejor selección de Brasil de todos los tiempos, la de Zico, Éder, Junior, Falcao y compañía. Bueno, el hombre que acabó con ellos en Sarria. Paolo Rossi murió de cáncer de pulmón en el día de ayer. Bueno, un día también en el que el Real Madrid pasa y el Inter apeado de las dos competiciones europeas. En un día también en el que en el mundo son ya 3 estados que se suman a la idea de Texas, de ese llamado fraude en las elecciones de los Estados Unidos. Un día también en el que 40 estados de la Unión denuncian a Facebook por prácticas monopolísticas. Hoy, pues, segundo día de visita del jefe del Comando Sur, después de la visita del jefe de la DEA. Así andan las cosas, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio por KW Continente y en televisión por Canal 21 Next TV. Nosotros le informamos, usted decide. Exacto. Muchas cosas que contarle. Y hay noticias que tienen un nivel de importancia, pero que usted no lo ve en el debate, que creo que nosotros debemos ponerlo y vamos a hacer un esfuerzo por ello. Hoy aparece en primera plana, en la Estrella de Panamá, el agua se empezó a cotizar en el mercado futuro de Wall Street. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros en la Defensa, el Canal de Panamá, por ejemplo, es una administración de agua dulce. Y a partir del lunes 7, el agua se cotiza en el mercado, en la bolsa de valores, en el mercado Nasdaq, el Valex California Water Index, bajo las siglas o el ticker HQH2O. Se cotizó, Fernando, a 456.53 acres por pie, una medida de volumen, arrancando la importancia geopolítica del agua. Entonces nosotros, aquí en Panamá, que tenemos grandes lagos para el tamaño de este país, como sí, Gatún y como Bayano. Y yo recuerdo que en las negociaciones del Tratado Torrijos-Carter, una de las discusiones más importantes de fondo en cuanto a la parte económica la hizo con una excelencia extraordinaria el doctor Nicolás Ardito Barletta, cuando le explicaba a la contraparte norteamericana el valor del agua como elemento fundamental para el canal y para subir las remuneraciones que nosotros debíamos recibir de ellos. Y después Gerardo González lo haría en una reunión importante, pero Nicolás Ardito Barletta hizo una explicación. Juan Jované también tiene un estudio sí, sobre el valor del agua en el Canal de Panamá como parte de esa infraestructura industrial. También le cuento que cuando nosotros aumentamos las tarifas al principio de año, del año pasado, lo que hizo el director de la autoridad del Canal de Panamá, el doctor Ricardo Vázquez, es darle el valor al agua. Entonces, usted recuerda que al principio de la administración del presidente Cortizo se emitió un decreto para evaluar la posibilidad de que nosotros adquiramos Bayano. Y en ese proceso Panamá está, porque Bayano representa 30.000 hectáreas de agua, con una altura máxima de 62 en la cresta de la represa,
con un mínimo de 50 metros de altura en 30.000 hectáreas. Ya se imagina usted cuántos pies cúbicos de agua habrá allí. Entonces, ese es un proyecto que Panamá tiene que tomar una decisión, adquirir Bayano para tener agua potable. Y el valor de ello ahora en el mercado ya se está cosechando junto a qué cosa, frente a los metales, oro, plata, cobre. Y eso le da todavía una posición de ventaja geopolítica a América Latina. No olvidemos que el gran macizo colombiano es la fuente de agua dulce más importante de Sudamérica. ¿Y por qué se hace el índice en California? Bueno, en California hace falta agua. Si alguien sabe cuánto falta hace el agua es California. Y en el mundo, ¿no?, el agua va a ser más importante que el petróleo. Hay que pensar con luces largas. Otra cosa importante. Bueno, aquella viene ahora, aquellos que hemos estudiado economía, la famosa teoría del profesor Samuelson. ¿Por qué los diamantes valen tanto y por qué el agua no? Bueno, creo que se destruye ese axioma en este siglo XXI. Aquí vamos hacia eso. Nosotros somos grandes administradores de agua aquí en Panamá y también grandes desperdiciadores de agua a través del IDAN. Sí. Pero el agua es una materia prima. Aprendamos a saber de estas cotizaciones, aprendamos a saber de las cotizaciones de valores en términos del cobre, del oro, de la plata, del manganeso. Nosotros tenemos industrias mineras en Panamá que constituyen un elemento importante, 1,5% del PIB de Panamá está sobre el problema minero. Entonces nuestros políticos deberán comenzar a aprender de estas cosas. De manera que les traigo esta noticia, que es noticia importante en el mundo y que es importante también para que nosotros lo conozcamos. La otra noticia se la mencionó Fernando. La agencia, la FTC de los Estados Unidos, que es la Comisión de Competencia de los Estados Unidos, que representa a 48 estados de los Estados Unidos y territorios de los Estados Unidos, decidió presentarle una demanda por monopolio a Facebook. ¿Y por qué le presenta la demanda, estimados televidentes? Bien, por la adquisición por 1.000 millones de Instagram en el año 2012 y por la adquisición por 22.000 millones de WhatsApp en 2014, aduciendo que Facebook utilizó métodos incorrectos de competencia, su poder dominante en el mercado para comprar ahora una cosa que se ha convertido en un monopolio. Y le están exigiendo en la demanda que se deshaga rápidamente de tanto de Instagram como de WhatsApp. ¿Eso qué hizo ayer? Las bolsas, el Nasdaq, que está determinantemente influenciado. Es básicamente un índice tecnológico. Cayó 200 y tantos puntos en el día de ayer. Y hay un revuelo. Entonces, detrás de todo esto, ¿usted recuerda qué es lo que pasaba con Facebook? Que todas las cosas que mandaba a Instagram y a WhatsApp el señor presidente del Estado era vetado. O a una advertencia de que lo que él estaba diciendo estaba siendo cuestionado por otros grupos. Y esto molestó al presidente. Todo esto estaba ocurriendo. Muchas cosas van a pasar por debajo del puente. Bueno, es exactamente la historia de, si nos remontamos a un poco más de un siglo pasado, la misma historia que había con los tycoons, que también pues acapararon el hierro, los ferrocarriles, las grandes industrias. Bueno, ahora mismo está pasando 100 años después con la tecnología. Porque hay una noticia, José, que pocos, y ayer la verdad es que sentí vergüenza. ¿Por qué? Porque el estado de California ha prohibido la lectura de Huckleberry Finn, de No llores, son solo truenos, y de Matar a un ruiseñor. Kill a Mockingbird, una película. Bueno, han prohibido que en las escuelas se den estos 3 libros que son base de la historia americana. Lo que no se puede hacer es pretender borrar la historia y hacer como que el Jim Crow, como que de lo que trata este libro de esta niña en Mississippi en los años 60, o que la esclavitud no existió. Existieron y fueron realidades que yo creo que la mejor forma de rechazo del racismo es exactamente presentar lo que sufrieron y lo que vivieron estas poblaciones que fueron sometidas y que aún muchas de ellas lo son. Tómese otro sorbito de café negro mientras conversamos, le damos más noticias. Y si usted no está viendo, ponga atención, mira adelante, no, esté pendiente de lo que le estamos diciendo porque usted debe sacar sus conclusiones. Ayer, en los Estados Unidos, 50 estados de los Estados Unidos certificaron la victoria de Biden con los indicadores, con las cifras de 306 votos electorales para Biden, 232 para el presidente actual. Es decir, que no estuvo ni cerca. Y
una diferencia en el voto popular de 7 millones de votantes, nada más y nada menos. Esto vence el 14, la próxima semana ya esto debe cerrarse y esto ha hecho que Trump y varios estados, 13 estados, 14 en total son, 14 con Texas, han presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia tratando de anular el voto en estados que no son el de ellos. Esto es anticonstitucional. La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre Pensilvania. Esta insistencia de Trump en medio de la pandemia está haciéndole un daño terrible a la democracia de los Estados Unidos. Sin embargo, ya hay un grupo de senadores republicanos que le ha comunicado al presidente electo Biden que está dispuesto a reconocerlo, está esperando la próxima semana para ver cuál es el camino que van a seguir con respecto a esto. ¿Me decía? No, que la otra semana, el día 14, es el día que los colegios electorales ya deben decidir. Ya decidieron para decir quiénes son quién es el ganador. Y esto es así, usted se gana todo el estado de esto. Además de esto, hay una noticia en el plano internacional que usted debe tener para su bolsillo de hoy. La Internacional Socialista, la organización que reúne a todos los partidos socialdemócratas, en realidad no es socialista de socialismo de Stalin, ni de Lenin, ni de Marx, no, es la Internacional Socialista, que tiene con el PSOE, Partido Socialdemócrata Alemán, etcétera. El Partido Socialista Francés. El PRD también por una parte. Todo el norte de Europa. La CUPAL. Dice que las elecciones en Venezuela no son democráticas y la rechaza. Le doy los números últimos que tengo. Según el conteo electoral en Venezuela, la gente de Maduro se quedó con el 91% de los diputados. Es decir, si usted multiplica .91 por 277, le dice usted que él se quedó con 252 diputados, la oposición con 21. 25. ¿Usted cree que eso es posible en un país tan dividido? No. Bueno, ahora le hablo un poquito más sobre eso. Ponga esto en su mente, estas noticias importantes. Y la otra noticia importante, el drama de los Estados Unidos. Ayer, en las informaciones que estamos obteniendo del COVID, los Estados Unidos vivió otro día de pesadilla, con cerca de 218,000 personas contaminadas en positivo y más de 3,053 muertos. Francisco, usted la cifra global primero. Okay, vamos con la cifra global. Pues en el mundo, 69.479.928. 1.586.724 fallecidos, casos activos en el mundo, 20.292.634. Nunca la relación de total de casos versus casos activos había estado tan cerca. Es decir, el 30% de los casos en esta pandemia están en activos y 2.28 de tasa de letalidad. 2.28. ¿Se acuerda que yo le había dicho que el lunes el MINSA había dicho un número global muy... No era, hoy es que estamos en 69 millones, perdón, 69 millones de positivos. La letalidad global es más alta que la nuestra. La letalidad de Panamá en el día de ayer es de 1. Por aquí tengo las cifras. La letalidad en Panamá ayer era de 1.78. 1.78. Bien, estas son las cifras de COVID. Preste la atención. Mire lo que pasa ayer. Ayer en Alemania la cantidad de muertos subió más allá. Y el presidente Trump se burla de la primera ministra, de la canciller Angela Merkel. Se burla, porque miran a Alemania cómo está. Cuando usted mira el fondo de lo que está pasando, Alemania tiene, pero por lejos, los mejores indicadores de salud de los estados, los mejores indicadores epidemiológicos. Aquí hay un doctor que no le gusta mucho, piensa que esto es un relajo. Los mejores indicadores epidemiológicos, usted lo compara con los Estados Unidos, por ejemplo, la letalidad en Alemania es 5 veces menos que en los Estados Unidos. Cuando usted compara los casos por millón, tanto en muertos como en positivos, Alemania está, pero lejos mejor que Trump. Y Trump se estaba burlando de Alemania en el momento en que los Estados Unidos estaba asistiendo otro día de pesadilla. Ok, ayer Estados Unidos amanece con 15.822.682. Mire la velocidad. 6.289.297 casos activos, 296.745 fallecidos. 296.745. 353.000 hasta las 12 de la noche. Bueno, vamos por ahí. Ayer
y es lo peligroso, porque ayer 227.282 casos reportados y 3.306 fallecidos. Por ahí está. ¿Esto qué le está indicando a usted? ¿Se acuerda que le dijimos que el Thanksgiving Day comenzaba esta semana? Ahí tiene usted. Esta es la segunda vez que está Estados Unidos por encima de 3.000. Y el presidente de los Estados Unidos se está burlando de la primera, de la canciller de Alemania. Ayer en Alemania, para que veamos la comparación, 1.247.257 casos totales, de los cuales 304.781 están activos, 20.810 fallecidos durante toda la pandemia, y ayer se reportaron 12.440 casos y desafortunadamente 279 fallecidos. Cuando usted ve las tasas de mortalidad alemana versus la americana, la tasa de letalidad... Estamos hablando de 10 veces menos. Eso es increíblemente mejor lo que ha hecho Angela Merkel que lo que ha hecho los Estados Unidos bajo el mandato del señor presidente Trump, que ayer se burlaba de ella. Bien, miren lo que está pasando en el mundo además del COVID. Lo que está pasando en el mundo con el COVID expresa varias cosas. Primero, que la vacuna, a pesar de que disponemos, ayer hubo indicadores de que aquella gente que tiene determinados niveles de alergia muy agudas, tienen que ser cuidadosos para poder vacunarse. Sí, fue lo que el Reino Unido... Y también hubo una noticia de que hubo 6 muertos en los ensayos de Pfizer, pero eso no son muertes asociadas a la vacuna per se. Ya se ha determinado que los 6 muertos, uno tuvo que ver con un infarto, otro tuvo que... O sea, los muertos no estaban vinculados a la vacuna per se. La vacuna tiene un alto nivel de seguridad, pero toda vacuna tiene riesgos. Y contraindicaciones. Pero los riesgos son mínimos con respecto a los beneficios masivos que ella va a producir. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que independientemente de lo que tenga la vacuna, el efecto para la reducción del ataque del virus y las fatalidades y las mortalidades y los positivos se va a ver por allá por abril, mayo, cuando hayamos vacunado el 60-70% de las poblaciones respectivas del mundo. Y eso no va a ser de un día para otro. El problema logístico que esto plantea es enorme. Bueno, Inglaterra piensa vacunar 20 millones de personas antes de fin de año. Y fíjese lo que significa, póngase, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Alemania, Rusia, llegar a lugares en donde el frío es tan grande, donde es tan difícil transportarse, en avión o en lo que sea. Póngase a pensar en la logística del mundo y tenga seguro de esto. ¿De esto salimos todos juntos o no salimos? Si usted tiene eso en mente, ahora le voy a explicar lo que pasó ayer con el presidente Cortizo. Le voy a dar los datos, los hechos, y le voy a dar mi explicación sobre esto. También ayer en Inglaterra, se recuerda que el primer ministro Boris Johnson estuvo en Bruselas, se reunió con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, y Boris Johnson salió sumamente molesto. Dijo que no había primer ministro de Inglaterra que pudiera firmar las condiciones que le están poniendo. Entonces hubo un retroceso en el estancamiento permanente que hay con esto del Brexit. El Brexit se ha convertido, el que lo entienda lo llamamos para que nos lo explique bien, porque hay tantas versiones del Brexit, hay tantas cosas. Lo que es cierto es que un Brexit sin salida va a ser fatal. Bueno, lo importante para el Reino Unido, y ahí es donde entran, cuando uno decide pues, pensar que problemas que no son problemas, convertirlos en temas nacionales. Ayer, solamente por el hecho de esta disputa entre Boris Johnson y la Unión Europea, Honda anunció cerrar su planta en Inglaterra y mudarla al continente. Esto va a crear muchas situaciones que hay que prestarle atención porque abre nuevas perspectivas. Alemania va a tener que buscar América Latina. Perdón, Inglaterra. Y Europa va a venir a pelear este mercado. Por eso yo le hablo de todas estas cosas que nuestros dirigentes deben pensar. Agua, cobre, desarrollo, canal, geopolítica. Y actuar con prudencia cuando nos movemos en el continente en función de nuestros intereses nacionales. Algunas noticias de nuestro continente. En Guatemala siguen las protestas de los indígenas pidiendo la renuncia del presidente. En Bolivia, el gobierno ha llamado, la fiscalía ha llamado a juicio a Luis Camacho, no el Camacho de aquí, el Camacho de allá, que es un líder de Cochabamba, de la derecha. De la derecha, exacto. Lo está llamando porque fue uno de los grandes impulsores de todo este desastre que pasó allí, de las masacres a los indígenas. Y hay una controversia política en desarrollo
en Bolivia. Preste la atención también al proceso electoral en Ecuador. Todo me parece indicar que va a haber una demora. Van a tratar de dilatar el proceso electoral en Ecuador. Las cifras no le dan a Lenín Moreno para ganar en primera vuelta, ni en segunda vuelta. Y va a haber, preste la atención, porque la crisis, además de esto, se desarrolla para nosotros, aquí al lado de Costa Rica, el presidente atrapado entre no entender la vida política y la falta de plata, y la creencia de que, bueno, el Estado benefactor que da cosas que no puede sustentar, y Colombia con una revuelta en desarrollo. Esto está en un proceso entero, y los Estados Unidos, Fernando, en una situación sin precedentes en la historia. Y fíjese lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Mucha gente pensaba que los Estados Unidos era un país vacunado contra toda clase de dictadores. Pero nunca se imaginaron lo que estaban ocurriendo en el seno de los Estados Unidos. Observe lo siguiente. El presidente Trump, en ejercicio en este momento, no toca en absoluto la crisis por la que está atravesando su país. Él está interesado en controlar a través del miedo al Partido Republicano, que dicho en la voz de su yerno, Jared Kushner, nosotros hicimos la toma del Partido Republicano en una oferta hostil. Para él fue un negocio quedarse con el Partido Republicano. Entonces este es un partido sin principios. Lo único que importa es lo que diga Trump. Y Trump apuesta a hacer todo lo radical que pueda hasta el final, para que al final del periodo que Biden comience desacreditado para él tener vigencia política. Así no piensan los dirigentes democráticos del mundo. Y menos en medio de esta tormenta. Y menos los dirigentes republicanos, porque el republicano fue Lincoln. Eisenhower. Entonces, esta teoría de la conspiración impulsada porque el presidente ha levantado lo más oscuro del pensamiento que ya había sido controlado a lo largo de la historia de los derechos humanos de los Estados Unidos, y ha puesto a los Estados Unidos en un enfrentamiento innecesario. Usted recuerda cuando Bush y Gore, esto fue a la corte, ¿qué hizo Gore? Desistió. Y lo hizo en nombre de la nación, aceptar y concedió que Bush había ganado, a pesar de era una cosa mucho más simple que esta. Bueno, este está poniendo a todos los estados que él ganó en contra. Entonces se imagina lo que pasaría en los Estados Unidos si hubiese este nivel de decisión. La Corte Suprema de Justicia pareciera, y fíjese la palabra que uso, está decidida a no meterse en esto, porque esta es ya una elección que se acabó. El único que no se ha dado cuenta de esto es Trump, pero él insiste en esto y está levantando un ambiente hostil. Es más, de hecho, el Partido Republicano de Arizona está diciéndole si usted está dispuesto a morir o no por la pelea de que Trump ganó las elecciones. Y los dirigentes de otros estados están diciendo que están siendo amenazados de muerte. Nunca había visto esto en los Estados Unidos. Preste la atención a esa crisis de los Estados Unidos, porque está inhabilitando a los Estados Unidos, un poder tan importante, tan necesario. De hecho, aquí con nosotros se encuentran, usted se fijado con la cantidad de estos funcionarios de los Estados Unidos que están en Panamá, pasan por Panamá. Pero eso nos da una idea a nosotros de la importancia geopolítica de nosotros. Por aquí se encuentra el jefe del Comando Sur, hablando con las autoridades panameñas sobre varios temas y de seguridad. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se ha aislado del mundo. Y ayer termino aquí, el presidente Trump confirmó lo que yo les adelanté, ha postulado como su ministro el secretario de Defensa al general de 4 estrellas negro Lloyd Austin. El presidente Biden. El presidente electo Biden a Austin, que es negro, que no tiene el tiempo suficiente, necesita un waiver para ir a la confirmación, waiver una dispensa es la palabra correcta, del Congreso de la Cámara de Representantes, necesita ese waiver para poder él ir a confirmación. Este es un general con un récord impresionante. No es la primera vez que un general asuma el control del Ministerio de Defensa, pero tiene que pasar un tiempo antes de que él haya dejado esto. Lo hizo Mattis, que sí tuvo que pedir dispensa. Lo hizo Colin Powell también, pero él, como le falta tiempo, él no tiene todavía los 7 años, él tiene que pasar por esa dispensa. A la vuelta vamos a hablar del COVID en Panamá. Los números son peligrosos. Y ya usted podrá entender el enfado del presidente Cortizo al darle el discurso que dio. También vamos a hablarle sobre lo que está pasando a lo interno de este país, los problemas económicos y políticos que se van a generar con el COVID.
en el medio de la coyuntura que se abre. Y sobre todo los problemas sociales que están despertando. Ayer, bueno, vieron al secretario de los trabajadores del Ministerio de Salud. Ayer el grupo del agro le envió un ultimátum al gobierno pidiéndole pues la disolución de AUPSA. Todo eso. Y hablamos con nuestro amigo Zoilo Martínez. El libro de las guerras del general estará en los próximos días aquí. Bueno, mi librero me dijo que el viernes ya lo sale. Estará aquí en Panamá ya. Le vamos a comentar sobre ello. Así es.